Bueno, chiquilines, buenas tardes. Esto se está moviendo solo. Esperen, vamos a pasarlo por acá. Hoy vamos a comenzar a ver un poco, porque ustedes vieron hasta ahora características de, capaz que los compañeros que estamos, así escuchan todos. Ustedes vieron características de la respuesta inmune innata y adaptativa, vieron cómo se generaba o se montaba una respuesta inmune innata y una adaptativa. Generalmente lo que vieron hasta ahora fueron sobre todo cómo se montaba para activar mecanismos efectores, o sea, para eliminar una noxa, un daño o un peligro inmunológico. Hoy lo que vamos a empezar a ver, y creo capaz que este es el último teórico en donde van a ver mecanismos generales o conceptos más generales de bases moleculares de la respuesta inmune. A partir de ahora, en los teóricos que siguen, van a ver sobre todo cómo aplicaron todo lo que vieron hasta ahora de repente a situaciones más específicas, como por ejemplo, creo que mañana tienen sistema inmune cutáneo, entonces no, van a ver muchas cosas que son especiales o especializadas para el sistema inmune cutáneo, pero van a ver que son básicamente mecanismos que ustedes ya vieron hasta ahora. ¿Ah? Y van a ver, empezar a ver bases de la patología también, en parte. Hoy también en parte vamos a empezar a ver cómo, quieran o no, cómo van a empezar a entender cómo hacemos para no desarrollar enfermedades autoinmunes o cómo debería nuestro sistema inmune funcionar para no desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, esperen que voy a agarrar al revés. La respuesta inmune adaptativa, si ustedes, no voy a repetir todas las diferencias que hay con la innata, pero sí quizás jerarquizar algunas cosas. Entonces, ustedes ya saben que la respuesta inmune adaptativa está guiada por la respuesta inmune innata. Eso sobre todo está dado por el tema de qué citoquinas tenemos en el medio y qué ambiente citoquínico tenemos, qué tipo de respuesta vamos a tener. Saben que la respuesta inmune adaptativa, a partir de que vimos la presentación de antígenos, esta respuesta inmune tiene especificidad ante el antígeno, cosa que no tiene la respuesta inmune innata, tiene memoria inmunológica, ustedes ya vieron, vuelvan a los teóricos atrás y ya vieron que la respuesta inmune innata tiene un entrenamiento, pero que no es una memoria, ¿ah? No es lo mismo entrenamiento que memoria. Y además la respuesta inmune innata tiene una especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta inmune innata se va a adaptar al tipo de injuria o de NOx, ¿tá? Específica. No solo va a decir esto es una bacteria o un virus, sino que va a saber qué tipo de bacteria y qué tipo de virus es. Luego, van a ver que lo que les decía hace un rato, ustedes han visto sobre todo cómo se montan las respuestas inmunes efectoras, pero hoy vamos a ver cómo se montan las respuestas inmunes reguladoras, sabiendo que quien dirige todo esto son las células dendríticas. Y después, a lo último de este teórico, vamos a ver un poco el tema de las células dendríticas, cómo es que lo hacen. Entonces, nosotros vimos en el teórico de presentación de antígenos cómo una célula dendrítica era la única capaz de activar un linfocito T naive. Vieron en los dos teóricos que siguieron cómo esos linfocitos T naive activados se expandían de manera clonal, cómo se diferenciaban y cómo mediaban la inmunidad de tipo humoral y la inmunidad de tipo celular. Es de aquí que una vez que la noxa o la injuria fue eliminada del organismo, esta respuesta inmune en un individuo normal en condiciones de homeostasis debe terminar. Y esa respuesta inmune o esa finalización de la respuesta inmune necesita, y esto se lo escriben en rojo, mecanismos activos de regulación. Cuando yo hablo de mecanismos activos de regulación, hablo de mecanismos que consumen energía para el organismo. Son mecanismos que se ponen en marcha y no es que el sistema inmune deja pasar cosas o se hace el que no ve, todo lo contrario. Y en estos mecanismos activos de regulación hay procesos como la inactivación funcional, lo vamos a ver ahora en unas diapos más tarde, o la apoptosis que van a tomar mucha relevancia. Además, como van a ver que hay moléculas
que van a tomar relevancia en esta clase, como son estas de acá, que en general lo que hacen es mediar los mecanismos reguladores. Entonces, la regulación es necesaria porque la primera cosa que tienen que recordar es que si yo no regulo mis respuestas inmunes, no voy a poder tolerar lo propio. Entonces, el sistema inmune tiene eh, el, el duro trabajo de generar tolerancia a lo propio, pero también de generar otros tipos de tolerancia. Ahora vamos a definir lo que es la tolerancia, como la tolerancia materno-fetal. Hoy la vamos a definir. Ustedes la van a ver más en profundidad en la semana, esta semana o la otra, no recuerdo. La tolerancia oral, parte de la tolerancia oral se juega en las mucosas. Ustedes van a ver en las próximas clases respuesta inmune en las mucosas. Y luego van a ver, creo que en octubre, algunos teóricos de hipersensibilidad, pero sobre la base justamente de esto, de la regulación de la respuesta inmune. Por otro lado, el conocimiento de estos mecanismos ha llevado a que se puedan generar tratamientos contra el rechazo de los trasplantes, tratamientos contra enfermedades autoinmunes, porque se empezó a conocer cómo era que se perdía esa tolerancia a lo propio, o tratamientos de otro tipo de enfermedades que, por ejemplo, llevan terapia génica o terapia celular, yo ahí no lo puse. Y después tienen que saber también que estos mecanismos de regulación, que son fisiológicos o normales de una respuesta inmune en un individuo en homeostasis, en situaciones patológicas como tumores o infecciones crónicas, tanto los tumores como los patógenos que logran infectar de manera crónica un organismo, manipulan de manera patológica estos mecanismos para escapar. Entonces, esto lo van a ver en respuesta inmune antitumoral y esto lo vamos a ver en respuesta inmune frente a patógenos intra y extracelulares en las semanas que siguen. Bien, entonces, yo puedo tener, a ver, si tienen una pregunta me cortan, no hay problema. Yo puedo tener una respuesta inmunogénica, quiere decir que voy a montar una respuesta inmune efectora para eliminar ese daño o noxa, o puedo tener una respuesta inmune no inmunogénica, que quiere decir que voy a preservar ese antígeno que me están mostrando. ¿De qué depende que el sistema inmune tome un camino o el otro? En parte depende del antígeno, en parte y mucho peso tiene el antígeno. En ese sentido, la naturaleza del antígeno es muy importante, se responde de manera diferente si es un antígeno proteico, lípido o polisacárido. Depende de la carga antigénica también. La carga antigénica quiere decir que no es lo mismo infectarse con tantas unidades de tal virus que con más o con menos. Respuesta inmune también, perdón, depende también el antígeno, la respuesta inmune innata que desencadena. Entonces, acá viene el tema de la especialización. ¿Tá? ¿Qué determina que un antígeno sea más inmunógeno o sea un antígeno que genere respuestas más bien tolerógenas o reguladoras? Yo les voy a hablar indistintamente de algo tolerógeno y de algo regulador por el día de hoy, ¿tá? Y así será preguntado en el parcial. Entonces, un antígeno proteico que tenga las características de ser mostrado de manera prolongada al sistema inmune, ¿tá? Por ejemplo, los antígenos propios, que esté presente los órganos en donde se educan los linfocitos B y los linfocitos B, como el timo y la médula ósea, que sea mostrado por las células presentadoras en ausencia de coestimulación y que sea mostrado sobre todo por células dendríticas reguladoras, ese antígeno tiene todas las chances de hacer que el sistema inmune monte una respuesta reguladora. ¿Y qué antígenos obviamente cumplen todas estas características o deberían cumplir? ¿Qué tipo de antígenos? Los tumores, los propios, pero el compañero no está tan equivocado, porque los tumores también están presentando prolongadamente y bueno, hay veces que le hacen trampa al sistema inmune, eso lo vamos a ver después, pero los antígenos propios son los que cumplen con todas estas características. Sin embargo, antígenos que son mostrados de manera corta
o sea, que viven poco tiempo en el circuito o que son sobre todo expresados a nivel subcutáneo o intradermal, por ejemplo, una infección de piel, o que, por ejemplo, es presentado por células dendríticas maduras con alto nivel de moléculas de ecoestimulación, quiere decir que tuvo una respuesta inmune innata que la hizo mostrar con altos niveles de ecoestimulación. Estos antígenos son más propensos a generar respuestas inmunes, inmunogénicas. Yo le puse acá a favor de los antígenos propios lo que está en rojo. ¿Tá? ¿Alguna duda con esto? Esto acá, la característica de la última es que cuando los antígenos son mostrados por células dendríticas que son más tolerógenas, que en general son un poco más inmaduras, pero tienen cierto grado de maduración, estos antígenos son presentados con bajos niveles de moléculas de coestimulación y llevan a que la respuesta inmune contra ellos sea más bien tolerogénica. ¿Tá? Bien, a ver, en el teórico de presentación de antígenos yo le dije, el lunes que viene tenemos teórico de regulación de la respuesta inmune y hay que unir muchos conceptos. Entonces, uno de los conceptos que hay que unir es justamente cómo es una célula. ¿Se acuerdan de la maduración de las células dendríticas? Después Marcelo otra vez se los volvió a mencionar. No es que nos encante mencionarles las células dendríticas, bueno, sí nos gusta porque trabajamos muchos con ellas, pero en realidad es porque son las que dirigen la respuesta inmune, ¿está? Bien, entonces, em, nosotros sabemos que el sistema inmune elige, ¿no? Y hay situaciones en donde una respuesta inmune inmunogénica o efectora sirve. ¿Sirve cuándo? Cuando hay que eliminar un patógeno, cuando hay que eliminar un tumor. ¿Qué pasa? No sirve cuando genera autoinmunidad, cuando genera alergia, cuando no permite que el embarazo llegue a término porque hay un rechazo del feto, o bueno, en situaciones, por ejemplo, de trasplante. A la inversa, las respuestas inmunes que son tolerogénicas, ¿qué es lo que permiten? Permiten la persistencia de la flora comensal, porque ustedes saben que nosotros precisamos la flora comensal y la microbiota comensal, precisamos tolerar los antígenos propios, precisamos tolerar los antígenos inocuos, y esos son, algunos de ellos son parte de los antígenos de la dieta, si no, no podríamos ni alimentarnos, y en otros casos la respuesta inmune tolerogénica son deleterias en el caso de permitir la persistencia de patógenos en infecciones crónicas. ¿Qué tipo de infecciones crónicas conocen ustedes? La tuberculosis, el VIH, ¿tá? Todo esto es todas esas son infecciones crónicas donde el patógeno evita ser eliminado. Y los tumores, que van a ver que los tumores son muy particulares en cuanto a lo que es la regulación de la respuesta inmune y cómo la utiliza. Entonces, para regular una respuesta inmune hay que tolerar lo propio, limitar las respuestas exacerbadas inmunopatogénicas y adaptar cada respuesta al tipo de injuria o noxa. Entonces, para definir tolerancia, tenemos que definirla y tienen que acordarse de que la tolerancia es un estado fisiológico que va a permitir que el antígeno persista, que no sea atacado, ¿tá? Y esto tiene que ser o darse de manera durable y sistémica. ¿Bien? No me sirve a mí que un antígeno propio sea tolerado por un tiempo y después no sea más tolerado. ¿Bien? Bien. Y obviamente la relevancia fisiológica de eso es la autotolerancia y evitar los procesos de autoinmunidad. Entonces, la respuesta inmune adaptativa discrimina lo propio de lo no propio usando mecanismos activos de tolerancia inmunológica. Esa tolerancia puede ser natural o adquirida. Ahora vamos a ver en las diapos que siguen que la natural es la que generamos, por ejemplo, en el timo o en la médula ósea,
Y la adquirida es a medida a lo largo de la vida, vamos encontrándonos con antígenos nuevos y ahí tenemos también que generar tolerancia. Y según donde se desarrolle, va a ser central o periférica. Entonces, la tolerancia central. Esta diapo es esquemática de todo el proceso al cual vamos a ir en detalle en las que sigue. Entonces, quizá mejor entender un poco esta diapo y después darle más corte a lo que sigue en detalle en cada uno de los procesos. Entonces, la tolerancia central es la que se da en el timo para los linfocitos T, en la médula ósea para los linfocitos B, y esa tolerancia implica que hay linfocitos inmaduros que tienen que salir de esos órganos, pero tienen que salir lo menos posible siendo peligrosos para el sistema inmune. Entonces, ¿qué va a pasar? A grandes rasgos, cuando un linfocito inmaduro reconoce el antígeno propio, lo que va a pasar es que o en el timo, después lo vamos a ver en detalle, o en la médula ósea, van a morir por apoptosis. En el caso de los linfocitos B, van a tener la chance de cambiar o editar su receptor, su BCR, o se van a generar linfocitos reguladores. ¿Tá? ¿Qué pasa? El problema es que se necesitan mecanismos de tolerancia periféricos, que no son ni en el timo ni en la médula ósea, porque igual se escapan linfocitos T autorreactivos y linfocitos B autorreactivos. Entonces, en la periferia también vamos a precisar mecanismos de tolerancia en los tejidos. Bien. Entonces, los tipos de tolerancia, central y periférica, acá hay una suerte de cuadro que los diferencia, solo como para resumir y para que ustedes se acuerden de qué tipos de mecanismos, esto lo vamos a ver uno por uno ahora, hay en el timo o en la médula ósea y en los tejidos periféricos, tanto para linfocitos T como para linfocitos B. Em, bien, entonces, esta diapo yo ya sé que ustedes la vieron, pero a mí me gusta, no te escuché, disculpa. Esa. Ah, bueno, ¿ya está? Ok. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de la tolerancia de los linfocitos T. Acá se juega que el individuo pueda sobrevivir, digamos, ¿no? Por lo menos pueda nacer. Entonces, los linfocitos T, ustedes se acuerdan, esto Marcelo ya les mostró, ya les contó cómo en el teórico de linfopoiesis T, vuelvan al teórico, lo miran rapidito, porque igual les va a servir para el parcial recordar todo esto, porque además obviamente que va a ser preguntado. Entonces, los linfocitos T más inmaduros, acuérdense que se encuentran en la corteza, sí, en la corteza del timo. Estos linfocitos T son negativos para CD4 y CD8 y van a ir migrando hacia la médula tímica. Pero migran llamado por las quemoquinas. Acuérdense que acá había una suerte de quemoquinas que los hacían llegar y disponerse aquí y empiezan a bajar en el timo. Entonces, mientras van empezando su proceso de maduración, cuando llegan a poder expresar un TCR funcional, hay un proceso muy importante que está sobre todo a cargo de las células epiteliales tímicas corticales. Entonces, desde ahora les voy diciendo, chiquilines, estas dos que están acá, se me las acuerdan. Una son las CTEC, corticales, thymic epithelial cells, y las otras son las MTEC, las de la médula. Son distintas y hacen cosas distintas. ¿Está? Bien, entonces, estas células le van a presentar antígenos a estos linfocitos doble positivos porque ya tienen un TCR funcional y ahí van a ver si estos linfocitos son capaces de reconocer ese antígeno, le van a dar señales de sobrevida y ellos van a seguir su viaje hacia la médula. Eso se llama selección positiva. ¿Ah? Igual vamos a volver un poquito ahora sobre eso. Cuando llegan a la médula, acá hay un trabajo coordinado entre las células epiteliales medulares, las MTEC, y las células dendríticas. Y ahora vamos a tener una diapo específica
de lo que pasa acá. Porque acá, en esa diapo, vamos a volver a la presentación de antígenos de la otra clase, ¿está? Entonces, aquí va a haber conjunto, un trabajo en conjunto entre estas dos y van a seleccionar a los timocitos que no reconozcan con fuertes señales de interacción los antígenos propios. El compañero ahí atrás. No, no te escucho. En la selección positiva, ¿qué le muestra? Lo vamos a ver en diapos que sigue. Te voy diciendo que hay de todo. Hay antígenos propios y después en la negativa sobre todo hay antígenos que quizás vienen de la flora comensal. Pero yo les voy a decir que les muestra paso por paso, ¿está? A grandes rasgos. Bien, está bueno hacerse esas preguntas porque después es lo que se le pregunta. Bueno, entonces, un poco como decía el compañero, ¿qué se muestra? Acuérdense que en la clase de presentación de antígenos yo les había dicho que existía el proteasoma para presentar antígenos en moléculas de clase 1. El proteasoma era un proteasoma funcional en estado fisiológico que mostraba todas las proteínas que tenían las células y que había dos proteasomas especializados en la respuesta inmune que eran el inmunoproteasoma y el timoproteasoma. Y yo les hablé del inmunoproteasoma y ¿qué les dije? Que el timoproteasoma lo íbamos a ver hoy. Para que vean que era verdad, aquí tienen al timoproteasoma. Entonces, a modo de repaso, y acá me cortan y me preguntan si tienen dudas, este es el proteasoma convencional. Este es el inmunoproteasoma. ¿Se acuerdan que de este a este la diferencia era que cambiaba ciertas subunidades catalíticas? Y este es el timoproteasoma. Acá hay otro cambio. En vez de la unidad beta 5i, es la unidad beta 5t. Y ese pequeño cambio hace un significativo cambio a nivel del corte de péptidos, ¿tá? Entonces, el Profe, timoproteasoma va a generar péptidos diferentes al inmunoproteasoma. Y el timoproteasoma está o lo contienen las células corticales del timo, las CTEC, ¿tá? Entonces, en el timo vamos a tener inmuno y timoproteasoma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué hacen las CETEC y un poco lo que preguntaba el compañero, qué tipo de péptidos se están presentando. Y van a ver que es importante porque eso determina nada más y nada menos la selección positiva y negativa de péptidos que se van a mostrar en clase 1. Entonces, las CTEC, o sea, las corticales, tienen timoproteasoma. Ellos van a cortar los péptidos, van a mostrarlos en moléculas de MHC de clase 1 a esos timocitos doble positivo. Como están mostrados en MHC de clase 1, obviamente que el timocito, si lo reconoce, va a optar, porque se acuerdan que acá se optaba por CD4 o CD8. Dije al revés, por CD8 o CD4. Como es mostrado en MHC de clase 1, si este TCR reconoce el complejo péptido de MHC, se va a optar porque el linfocito sea CD8. ¿Bien? Entonces, si este TCR sabe reconocer esto, entonces se le va a dar señales de supervivencia. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? El corte de los péptidos hace que la fuerza de interacción aquí sea una fuerza intermedia o baja. ¿Tá? Entonces, lo que yo estoy chequeando ahí es que mi timocito es funcional. ¿Tá? Porque ahora vamos a ver lo que pasa con los que no son funcionales. Una vez que le damos señales sobre vida a él, ya SD8, él va a viajar hacia la médula tímica y ahí las dos células que yo les dije, las MTEC y las DC, le van a mostrar péptidos cortados por el inmunoproteasoma, que cortaba péptidos diferentes. Entonces, estos péptidos van a ser mostrados acá y son péptidos que son cortados para generar interacciones de alta avidez. Si mi linfocito reconoce con mucha fuerza de interacción este péptido
¿Qué les parece que pasa? Es propio el péptido, obvio. Claro, entonces, ¿qué tiene que hacer el timo? ¿Lo deja salir? No debería dejarlo salir. Entonces, un linfocito T que vino seleccionado positivamente, pero que llegó acá y reaccionó con alta avidez a un antígeno propio, o no lo dejamos salir o qué, lo transformamos en linfocito T regulador. Entonces, esos son los dos destinos que tiene. Si este seleccionado positivamente acá viene y reconoce con una fuerza de interacción intermedia o baja, sale como linfocito B, T maduro normal, no regulador. ¿Está? Ay, perdón. ¿Se entendió eso, chicos? Bien. Claro, el normal quiere decir que va a salir como linfocito T de origen y después va a poder ser un linfocito T efector cuando se requiera. ¿Está? Fuerte. Baja. Baja vida. Exacto. La diferencia está en que estas subunidades catalíticas cortan diferente. Lo que se chequea acá es diferente a lo que se chequea acá. Acá se chequea que el linfocito T sabe reconocer un TCR, un MHC péptido propio, y acá se chequea que ese linfocito T no reaccione fuertemente contra lo extraño. Entonces, o lo tiro, lo mato, porque va a morir por apoptosis, o lo dejo como regulador. ¿Está? Sí, se elimina. Acá decís vos. Sí, acá se elimina y ahora vamos a ver que eso se llama o no, o se elimina. Pero la eliminación acá se llama muerte por negligencia, porque se dice que el linfocito T es negligente en no reconocer a un MHC propio, péptido MHC propio. ¿Está? Bien, entonces, a modo de resumen, si yo tengo un linfocito en la selección positiva, si mi TCR no reconoce esta estructura péptido MHC, o sea, hay interacción de avidez nula, no hay señales, muerte por abandono o muerte por negligencia. Al sistema inmune no le sirve para nada tener linfocitos T que no reconocen nada, se mueren. Cuando esta interacción es de baja intensidad, sobreviven y pasan a la médula, y en la médula vuelven a ser testeados, y si tienen una interacción de alta avidez, o se mueren, y esa es la selección negativa, o se generan linfocitos T reguladores. ¿De acuerdo? Bien. Y esta es la diapo que yo les decía. Entonces, ¿cómo se presentan esos antígenos a los, o sea, acá está la base un poco de la autoinmunidad. Es más compleja la autoinmunidad. Ustedes tienen que saber que los teóricos que nosotros damos son jerarquizaciones de los temas, de los cuales cada uno es especialista en algún sentido, y es lo que consideramos que nosotros son los conceptos más difíciles. No quiere decir que no lean del libro. ¿Ah? Entonces, justo esta diapo no está en el ABAS. Y esta diapo para mí es súper completa porque, ¿se acuerdan que yo les dije en el teórico de presentación de antígenos? Hay 4 formas de presentar: vía clásica, MHC de clase 1 y mi MHC de clase 2. Después está la cross presentación, y luego está la presentación de antígenos utilizando el proceso de autofagia. ¿Se acuerdan? Bueno, acá hay todo y ahora lo vamos a ver. Entonces, volvamos otra vez. Hay que conocer bien la estructura del timo y acordarse para entender un poco el proceso. Entonces, acá no está diagramado, pero aquí sería la médula tímica, ¿en dónde? Yo les dije hoy, en la médula va a haber un trabajo en colaboración entre las células dendríticas y las células MTEC. Estas células MTEC son muy importantes, ¿por qué? Porque estas células MTEC van a ser capaces de generar ellas mismas antígenos propios, pero que no son tímicos. Antígenos que puede un linfocito T encontrar en el músculo. Por ejemplo, la miosina.
Imagínense, en el timo no hay miocina. Imagínense que yo genero linfocitos T, que cuando van al músculo, ven la miocina, no conocen ese antígeno y lo atacan. Bueno, hay enfermedades que pasa eso, pero en un individuo normal no debería haber ningún tipo de trastorno en eso. Eso lo hacen las células MTEC gracias a que expresan un factor de transcripción que se llama aire. Aquí está, porque se llama aire, está codificado por el gen aire, y este factor de transcripción lo que hace es hacer que se generen péptidos propios de otros lugares del organismo, por eso se llaman ectópicos. Vieron que algo ectópico es que está fuera de lugar, es como un embarazo ectópico. Entonces, este gen se producen estos péptidos, eso no sé qué es. Bueno, este gen produce estos péptidos y estos péptidos que van a ser, por ejemplo, péptidos de los músculos, lo que sea, van a ser presentados. Entonces, estos péptidos son, TRAS significa que se llaman péptidos asociados, ay, perdón, péptidos asociados a tejidos. Entonces, vieron que vamos a tener que presentarlos en moléculas de MHC clase 2 y 1, porque hay que educar a todos, a los CD4 y a los CD8, si no voy a tener un problema. Entonces, ¿cómo hago? ¿Estos péptidos son qué? ¿Péptidos de qué tipo? Citosólicos, exacto. Entonces van a ser presentados en moléculas MHC clase 1 por la vía de presentación clásica, normal. Acá, no hay problema. Pero ¿y cómo hago con los clase 2? Autofagia, exacto. Entonces, aquí estos péptidos van a ser presentados en clase 2 por medio del proceso de autofagia. Una vez que estas células, porque el recambio celular en el timo también es importante, una vez que estas células se mueren, se generan cuerpos apoptóticos que tienen estos péptidos y estos péptidos van a viajar y van a ser fagocitados por las células dendríticas del timo. También van a venir péptidos por los vasos sanguíneos y también van a venir péptidos por células dendríticas migradoras que van a traer antígenos que vienen de la flora, que vienen de los microbios, o antígenos propios que están también fuera del timo, como puede ser la insulina. La insulina tiene que ser presentada en el timo, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué enfermedad? Diabetes, la tipo 1, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí teníamos también tenemos lo mismo, tenemos que presentar en clase 1 y en clase 2. Entonces, bárbaro, yo tengo estos antígenos que entran a la célula por endocitosis y fagocitosis, ¿son de qué tipo? ¿Cómo los presento? No, no escuché, perdona. En MHC de clase 2, perfecto. Y así educo a los CD4. ¿Y qué hago con los CD8? ¿Cómo? Cross presentación. Ta. Entonces, aquí hay cross presentación. Miren que yo lo pregunto esto en el parcial, lo digo por las dudas. ¿Ta? Entonces, en el timo están las 4 vías de presentación representadas. ¿Alguien no entendió? ¿Quiere que alguna pregunta sobre esto? No. Bien, entonces, si serán importantes las células dendríticas, que cuando, por ejemplo, no hay selección negativa porque las células dendríticas no están, por ejemplo, en un animal donde farmacológicamente le saco las células dendríticas, no solo que ese animal, por ejemplo, no toma peso, sino que además muere en algunas semanas cuando en realidad un ratón vive 2 años o 3 años más o menos. En ese sentido, si yo, y lo mismo pasaría con un individuo en donde la selección negativa esté comprometida. Por ejemplo, en este animal donde no hay células dendríticas, van a ver que los órganos linfoides, como el vaso, como los ganglios, van a estar agrandados, lo que se llama esplenomegalia o adenomegalia. Sin embargo, en un animal normal, estos órganos van a estar o tener un tamaño normal, no va a haber ese infiltrado inflamatorio como lo hay en este caso. Y por ejemplo, si tenemos un corte de colon acá, claramente este es un corte de colon normal, donde se ven las estructuras normales del colon, y este es un corte de colon en donde las estructuras están alteradas. Por lo tanto, si las estructuras están alteradas, la función también va a estar alterada, y eso es provocado por la autoinmunidad de no tener la selección negativa.
Ah, a ver, vos decís. ¿Alguien tiene una pregunta en el streaming? Bueno, acá no dicen que quieran preguntar. Bien, entonces, esto es muy importante, esto es lo que les decía, este es el gen aire es el que produce esos antígenos ectópicos, digamos, y estos antígenos entonces van a ser mostrados a las células T. Si estas células T reconocen el antígeno, acuérdense que van a morir por apoptosis y si no existiera aire y presentara estos antígenos, estas células T saldrían a la circulación y bueno, ahí se le dan los fenómenos de autoinmunidad. Son muy pocos los pacientes en el mundo, pero hay pacientes que tienen defectos en el gen aire o mutaciones y que desarrollan los ciertos síndromes como el APS1 que da más que una enfermedad autoinmune una sola, sino que un abanico de enfermedades autoinmunes en un solo paciente. Bien, esto era como modo de resumen. Y esto sí es importante, porque se producen millones de TCRs, millones y millones, y solo el 10 a 30% de los TCRs que se generan son capaces de reconocer, a ver, tema esto que... Profe, ¿se escucha? Sí, ahora te escucho. ¿Podrías activar por favor el puntero láser para los de Zoom? Porque no entendemos nada de lo que estás señalando. Yo el puntero láser que tengo es este, y la verdad que no puedo trabajar con el otro puntero, porque está en la computadora y yo tengo que señalar. El tema es que hay pila de compañeros que quieren preguntar cosas y o sea, tengo micrófono, hay otros que no, y Bueno, dijeron de que iban a escribir y no podían preguntarte porque estás del está, otro lado. está. Pregúntenme en el foro del EVA, chicos, porque yo el teórico no lo puedo dar de otra manera. Pero pueden preguntar en el teórico del EVA, o si no le pasan a algún compañero. Bueno, entonces, solo el 10% de estos o 30% de estos TCRs que se generan son capaces de reconocer ese complejo y van a salir como linfocitos T maduro. Y miren este tema que importante, entre el 25 y 40% de los linfocitos T autorreactivos salen a periferia. ¿Tá? Entonces, hay un escape de linfocitos T autorreactivo y por eso es necesario los mecanismos de tolerancia periférica. Verán que ahora se me trabó el... Ah, no. Entonces, la tolerancia central no es exigente, o sea, es necesaria, pero no es del todo exigente. ¿Por qué? Porque si fuera exigente, la mayoría de los linfocitos T, o sea, todos los linfocitos T autorreactivos se eliminarían y no habría problema. Pero ¿qué pasa? Perderíamos otros linfocitos T porque hay veces son cuestiones de umbrales y hay otros linfocitos T que son necesarios para combatir infecciones, por ejemplo, que no los tendríamos en periferia. Pero ella es imperfecta, entonces si bien deja escapar un porcentaje que a veces es bastante alto de linfocitos T autorreactivos, estos linfocitos T que sí sirven para combatir, por ejemplo, infecciones, salen a periferia. Entonces lo que guardamos o conservamos es repertorio. ¿De acuerdo? Cuanto más tipo de linfocitos T tengamos, más repertorio y más chances tenemos de combatir una infección. ¿Bien? Bien, entonces, luego están para eso, para los que salen, digamos, los mecanismos de tolerancia periférica. Entonces, nosotros tenemos que en una respuesta normal, un linfocito T reconoce el antígeno presentado por una dendrítica, hay una interacción, ustedes ya conocen la interacción, y va a haber una activación y proliferación de esos linfocitos T. ¿Qué pasa con los antígenos propios? Seguimos sobre las bases de la autoinmunidad. Los antígenos propios tienen una forma de presentarse
que van a desencadenar ciertos mecanismos. Uno de los mecanismos es el que se llama anergia. Anergia quiere decir que el linfocito T no responde. No quiere decir que se muere, quiere decir que queda inactivado funcionalmente. ¿Tá? En la anergia hay dos casos de figura. El primero es el caso de figura en donde el linfocito reconoce el antígeno sin señales de coestimulación o inmunidad innata, ¿tá? O el segundo caso es cuando el antígeno propio hace que en vez de utilizarse CD28, se utilicen receptores negativos como el CTLA4. ¿Tá? Entonces, en esos dos casos de figura se produce anergia. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Y luego, se pueden producir interacciones de receptores de muerte celular cuando el linfocito T es repetidamente estimulado por la célula dendrítica para un mismo antígeno. ¿Tá? Entonces, esto se llama apoptosis, muerte celular inducida por activación. Y luego, la otra forma son los linfocitos T supresores por células T reguladoras, y este es importante porque son nada más y nada menos que las células T reguladoras y las células B reguladoras. Entonces, vamos a entender la anergia. La anergia es la inactivación funcional en donde, ¿qué es lo que pasa? Los antígenos propios, en general, lo que hacen es que cuando se presenta un antígeno propio, que es la célula propia reconoce por otras señales que tiene que evitar esta proliferación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay proteínas relacionadas al TCR que van a ser ubiquitinizadas. ¿Se acuerdan que cuando había proteínas viejas, mal plegadas, o antígenos que se iban a presentar en clase 1, se les pegaba una ubiquitina y el proteasoma las agarraba? Acá pasa lo mismo, se les pega una ubiquitina y esa se degrada, entonces no hay señal por el TCR. ¿Tá? Eso pasa cuando hay antígenos propios. La otra es que el antígeno propio hace que se prepondere o se favorezca la interacción de CTLA4, que le gana a CD28 compitiendo por B7, y ¿qué pasa? Se inhibe la señalización. Entonces, tanto el compromiso de receptores inhibidores como CTLA4 o PD1 también hacen que el linfocito T se quede anérgico. ¿Tá? Eso es una de las formas que tienen el sistema inmune para que los antígenos propios no sean eliminados. ¿Ah? Seguimos. La otra forma era la apoptosis. Yo les decía hoy, la apoptosis, o se llama también muerte inducida por activación, esta parte de acá, pero ahora la vamos a ver. La apoptosis es lo mismo. La apoptosis ocurre de manera normal en el individuo. ¿Tá? La apoptosis no es exclusiva del sistema inmune, porque células que están dañadas, proteínas que están mal pregadas, cuando hay deficiencia de factores de sobrevida, también hay apoptosis celular. ¿Pero qué? El caso de hoy son los antígenos propios, estamos hablando de eso. Entonces, los antígenos propios presentados sin coestimulación también hacen que este proceso se active. Entonces, ¿cómo sucede esto? Para hacerla fácil y corta, digo porque esto está, si quieren algún dato molecular más, está en el ABAS. A mí me parece que más tienen que, estos conceptos ya estarían bien, de saber que cuando hay un antígeno propio se activan estas proteínas, que son las proteínas de la familia BH3, de la familia BIM y un subtipo de familias que se llaman BH3. Lo importante que son proteínas que, ¿qué van a hacer? Van a inhibir las proteínas que son antiapoptóticas y activar las proteínas proapoptóticas. Entonces, en el equilibrio gana lo proapoptótico. Lo que va a pasar es que cuando ganan las proteínas proapoptóticas, la membrana de la mitocondria va a aumentar su permeabilidad. Esa permeabilidad hace que salga el contenido mitocondrial. Ustedes saben que el contenido mitocondrial puede ser dañino porque en el medio tiene muchas cosas y además, por ejemplo, los citocromos, y esos citocromos van a activar la vía de las caspasas. Ustedes ya saben ahora que las caspasas, porque lo vieron en el inflamosoma, las caspasas son ¿qué?
No son las mismas caspasas del inflamosoma estas, pero cortan, ¿está? Cortan y degradan. Entonces, las caspasas activadas van a cortar y degradar el citoesqueleto, van a ir al núcleo, cortar el núcleo y fragmentarlo, y esto van a salir en vesículas de, de fagocitosis o cuerpos apoptóticos que van a ser luego fagocitados por los fagocitos, y aquel linfocito que osó reconocer un antígeno propio va a morir. O si no, el otro caso de figura en la apoptosis es que, como yo les decía, cuando un linfocito T ve repetidamente un antígeno, que es el caso de los antígenos propios, pero puede ser el caso de los antígenos tumorales, como dijo el compañero hoy, va a empezar a expresar más fuertemente estos receptores que se llaman receptores de muerte celular y que pertenecen a la familia TNF-alfa, y estos receptores lo mismo van a activar las caspasas y vamos a pasar por el mismo circuito, ¿de acuerdo? O sea que los antígenos propios también activan la vía de la apoptosis para que el linfocito T no responda más. Y bueno, como verán, la apoptosis es muy importante para finalizar la respuesta inmune, pero también hay otro componente que es crucial, porque cuando estos componentes, como las células T reguladoras, no funcionan, bueno, son la base de enfermedades autoinmunes, ¿está? Entonces, vimos estas dos y ahora vamos a ver los linfocitos T reguladores, que son cruciales porque no solo participan en la inmunopatología de muchas enfermedades autoinmunes, sino que además son tomados y utilizados también como marcadores pronósticos para ciertas enfermedades y también son dianas terapéuticas de ciertos fármacos, ¿está? Entonces, linfocitos T reguladores. Vamos a ir por parte para que entiendan bien qué hay, en dónde y por qué. Y cuando no hay, qué es lo que pasa. Entonces, los linfocitos T reguladores, la definición de un linfocito, puse acá porque si yo me olvido decirles la definición. La definición de un linfocito T regulador es un linfocito T que es capaz de inhibir una respuesta inmune efectora, ¿tá? In vivo o in vitro. Y ahora vamos a volver sobre eso. Esa es la definición de un linfocito T efector, regulador. Es un linfocito T capaz de inhibir una respuesta inmune efectora in vivo o in vitro. ¿Tá? Después lo podemos adornar y decir que expresa FOXP3 y unas cosas más, pero la definición del linfocito T regulador es funcional. Después, en los parciales, en los exámenes, yo les pongo eso y la ponen falsa. Entonces digo, por eso se la repito. Entonces, perdón. Después tenemos una pregunta de parcial a lo último. Si es que al que le interese se queda y los que no quieran no. Bueno, entonces en el timo lo que vamos a tener son linfocitos T reguladores que van a ser FOXP3 negativos, porque quiere decir que son linfocitos T naive que van a salir como linfocitos T que pueden llegar a ser efectores. Pero también vamos a tener linfocitos T que son reguladores, que son TTREG por la T es de timo y que expresan FOXP3. FOXP3 es en el timo un factor importantísimo para generarlos y ahora vamos a ver por qué. Una vez que salen los linfocitos T, van a ser naive, obviamente, tanto los que van a ser con posibilidad efectora o los otros. Estos linfocitos T reguladores van a poder también ser generados en periferia. Entonces, en periferia, en los tejidos, vamos a tener linfocitos T que vienen del timo, linfocitos T naive que se van a transformar en efectores y linfocitos T naive que van a ser capaces de dar vida a linfocitos T reguladores o FOXP3 negativos o FOXP3 positivos en la periferia, en los tejidos. Estos al día 3 ya están en el timo y al día 5 ya los encontramos en los tejidos. Estos se tienen que generar a lo largo de la vida del individuo, ¿tá? O dependiendo del sitio anatómico. Bien, van a ver que en las mucosas hay algunos tipos de linfocitos T reguladores, en la piel hay otros, etc. Cuando esto no se da, el individuo puede sufrir de este síndrome, que es un síndrome eh, que lleva una inmunoderegulación generalizada. Son pocos en el mundo que lo tienen, pero bueno, digo, por decirles que y hay otras afecciones también que son raras, pero
hay pacientes que no tienen generación de linfocitos T reguladores en el timo. Bien, entonces, características de los linfocitos T reguladores. Primero, son pocos. Ay, perdón, que te di con él. Son pocos, son solo el 5 o 10% de los linfocitos T en periferia. Lo importante es que tienen marcadores de membrana. Los marcadores de membrana a nosotros nos sirven para saber cuáles son, cuántos son, en dónde están. En caso de que el paciente reciba un tratamiento que lleva a que bajen esos linfocitos T reguladores o que suban esos linfocitos T reguladores, poder detectarlo por ciertos métodos, ¿tá? O como factor pronóstico. Entonces, los marcadores son FOXP3 es muy importante, pero ahora vamos a ver cuándo sí y cuándo no. ¿Y qué diferencia hay entre el FOXP3 que vemos en el ratón? Lo digo porque ustedes tienen artículos científicos que tienen modelos murinos, y qué diferencia tienen con los humanos. Y luego tienen otros marcadores, ¿tá? Y vieron que tienen CTLA4. CTLA4, esa molécula en los linfocitos T reguladores es de expresión constitutiva, a diferencia de los linfocitos T efectores que la expresaban cuando. Exacto, perfecto. Son muy dependientes de interleuquina 2 para supervivencia, lo vamos a ver en detalle ahora, y producen citoquinas reguladoras. Desde ya se van familiarizando con las citoquinas interleuquina 10, 35 y TGF-beta, que van a ser las que medien uno de sus mecanismos de supresión, porque los linfocitos T reguladores tienen múltiples mecanismos de supresión en función de dónde estén asentados, en la piel, en las mucosas, en los pulmones, lo que sea, y obviamente de la naturaleza del antígeno. Bien, entonces, los linfocitos T reguladores tímicos son un poco diferentes a los periféricos. Y la primera diferencia, y enorme diferencia, es que los linfocitos T tímicos en general siempre van a ser toda su vida linfocitos T reguladores. A diferencia de los periféricos, que bajo condiciones de altas señales inflamatorias pueden volverse efectores. Entonces eso es un verdadero problema, porque aparte es la base de la patología de muchas enfermedades. Entonces, en el ratón siempre expresan FOSP3, los tímicos, y expresan CD25. Esta molécula es importante porque siempre la expresan alta, tanto en humano como en ratón, y van a ver que es importante porque el CD25 es, ¿qué es el CD25? Es el receptor excelente de la cadena alfa de la interleuquina 2. Por eso yo les decía, ellos precisan interleuquina 2 para sobrevivir, en parte porque tienen esto expresado altamente. Después tienen CTLA4 y otros marcadores. En el humano, miren la diferencia, expresan FOSP3, pero tienen que expresarlo de manera intensa, alta. Entonces, esta es una diferencia que, ojo para los seminarios, ojo para los talleres y ojo para las preguntas de los parciales. Y después están los linfocitos periféricos o PTRX. Estos linfocitos dependen del encuentro con un antígeno X. Por ejemplo, los TR1 han estado muy asociados a la producción de interleuquina 10. Creo que, si mal no recuerdo, se descubrieron en contexto de diabetes. Los TH3 están muy relacionados a la tolerancia oral en las mucosas. Por eso yo les decía, depende de dónde están. Los ITR35 se relacionan mucho con la artritis reumatoidea, y después hay otros tipos de linfocitos T reguladores, como los doble negativos, o sea, CD4, CD8 negativos, pero son linfocitos T, que se ven, por ejemplo, en el contexto del rechazo al trasplante. Entonces, esta diapo es importante porque ustedes saben leer una citometría de flujo, ¿no? Bien. Entonces, esto es un esquema de citometría de flujo en donde ustedes recuerden que cada puntito es una célula, y aquí esto es un esquema de esto, Es como esto pasado en limpio. Entonces, ¿cómo hacemos ¿cómo se puede hacer en clínica para seguir una población de linfocitos T reguladores de un paciente? Por ejemplo, un paciente que recibe un tratamiento que los hace bajo un inmunosupresor, por ejemplo. Entonces,
hay dos marcadores importantes, el CD45RA y el FOXP3. Y yo les dije, FOXP3 con una característica en humano, tiene que ser expresado altamente. Entonces, esto es un marcador del linfocito T naive y este es del FOXP3. Cuando yo tengo linfocitos T que son naive, reguladores naive, van a expresar FOXP3, pero van a expresar poco, porque vieron que son positivos, pero a partir de esta línea verde son positivos, pero no son tan positivos como estos que se expresan acá. Sin embargo, los linfocitos T que están acá no son naive porque no expresan el CD45RA, están por debajo de la línea roja. Entonces, estos son linfocitos T efectores activados que expresan FOXP3, pero la expresión de este FOXP3 es positiva, pero baja. Sin embargo, los linfocitos T reg activados no expresan más el CD45RA, pero expresan el FOXP3, el más fuerte de todas estas poblaciones. Entonces, como verán, la población 2 tiene CD45RA negativo, FOXP3 alto, ¿tá? A diferencia de este. ¿Se entiende? O sea, repito, el FOXP3 en el humano tiene que ser altamente expresado para que yo diga que es un linfocito T regulador activado, y si lo expresa positivamente, pero de manera leve, a menos que sea CD45RA positivo, que es un T naive, hasta demostración de lo contrario sería un T efector. ¿Tá? Bien, entonces otra vez les puse acá, la definición de T-reg es funcional. Por más que yo tenga todos estos marcadores, si mi T-reg no inhibe una respuesta infectora in vivo o in vitro, entonces no es verdaderamente un T-reg. ¿Tá? Lo puse, antes lo ponía en rojo y negro y este año le agregué el cartel amarillo para que se acuerden. Bien. Y esta diapo, no se asusten. Todo esto que está acá, a mí no me interesa que se lo acuerden. A mí me interesa cómo se llega de esto a acá, ¿está? Entonces, en el timo, por eso yo les decía, FOXP3 en el timo es crítico, porque si FOXP3 el gen de FOXP3 no se transcribe, no se transcriben todos los otros genes relacionados a la regulación de la respuesta inmune. Entonces, para ello hay 4 mojones o 4 hitos en la activación del gen FOXP3. El primero es el TCR y es el papel del antígeno. El antígeno es determinante para activar al TCR. ¿tá? Luego viene la señal de coestimulación con CD28. Los linfocitos T reguladores en el timo son dependientes de CD28 como coestimulador. ¿Ah? Luego viene la señal de la interleuquina 2. La interleuquina 2, yo les dije, tienen el receptor de la cadena alfa altamente expresado y son altamente dependientes de interleuquina 2. Y luego el TGF-beta. El TGF-beta, ustedes creo que ya lo saben, pero es un factor de transcripción que se asocia a la regulación y a la tolerancia. Calma las aguas. TGF-beta quiere decir que intentamos que se calme la inflamación, lo que sea. ¿tá? Entonces, todos estos 4 tienen que estar para que se transcriba el gen de FOXP3. Y una vez que se activa esta transcripción de FOXP3, el propio FOXP3 ayuda a la transcripción de otros factores reguladores como CTLA4, como LAC3, etc. Pero todo empieza acá en el timo. ¿tá? Eh, es curioso porque animales que son knockout para interleuquina 2, para CD25, para FOXP3, se mueren de autoinmunidad. Y lo más curioso es que hace unas décadas, en el intento de decir, bueno, en la terapia para evitar el rechazo de trasplante, se dijeron, bueno, bárbaro, vamos a eliminar la interleuquina 2 del medio porque se pensaban, era antes de saber todo esto, se pensaban que eliminando la interleuquina 2 del medio, ¿qué pasaba? No había nutrición para quienes, para los linfocitos T efectores que iban a responder contra el trasplante. ¿Y qué pasó? Fue al revés, fue peor, porque en realidad lo que hicieron fue dejarles de dar de comer a los linfocitos T reguladores, que eran los que venían a apagar el incendio.
¿tá? Y eso lo vamos a ver ahora en unas diapos que siguen. En este teórico hay dos citoquinas que yo voy a ir solo una diapo por cada una, pero es lo que nos interesa que manejen de algunas funciones de la interleuquina 2 y más adelante algunas de la interleuquina 10. La interleuquina 2 entonces es una citoquina que, si bien se sabe que es necesaria para los linfocitos T reguladores y para su supervivencia, tiene otras actividades inmunosupresivas como también favorecer la apoptosis, pero es una interleuquina que es dual, tiene un rol doble. Quiere decir que en algunos casos puede producir respuestas inmunes efectoras, aumentando la proliferación de ciertos linfocitos, aumentando la actividad de proteínas antiapoptóticas, puede mediar citotoxicidad y puede también mediar respuestas TH1. O sea que la interleuquina 2 depende en parte de las concentraciones que haya en el medio. ¿Está? En el medio que se da la respuesta inmune. Bien, pero lo que sí no hay forma de que cambie es que es la citoquina que precisan los linfocitos T reguladores para sobrevivir. Y los linfocitos T reguladores tienen muchos mecanismos de acción. Los mecanismos de acción de los linfocitos T reguladores no son excluyentes. Un mismo linfocito T regulador puede tener varias formas de regular esa respuesta inmune. Si quieren, uno de los conceptos más difíciles como de captar o de asimilar es el efecto que les voy a contar ahora, que es un efecto en donde. Porque, ¿qué pasa? Yo les dije, la respuesta inmune adaptativa es específica de antígeno. Sigo diciéndolo, pero miren, en este caso, en esta forma de actuar de los linfocitos T reguladores, hay un mecanismo que se llama efecto bystander, o sí, efecto bystander, en donde el linfocito T regulador va a reconocer específicamente un péptido, ¿tá? Y va a activar los mecanismos de regulación en la célula. Pero ¿qué pasa? Ese mismo linfocito T regulador va a producir citoquinas reguladoras, que ahora ustedes ya saben, TGF-beta, interleuquina 10, interleuquina 35, son todas reguladoras. Y esas citoquinas van a inhibir respuestas de linfocitos T efectores que están reconociendo en la misma dendrítica, ¿tá? O la misma célula presentadora de antígenos, otros péptidos. Entonces, aquí ya no es más dependiente de antígenos. Es como que esta contagia a estas otras y las inhibe, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama efecto bystander. Bypasea la especificidad de antígeno, pero todo aparece por un antígeno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta diapo muestra los mecanismos y vamos a ir de a poquito porque es como medio gris y negra y no es muy linda, pero en realidad es una de las más completas que yo no he podido encontrar completas así. Entonces vamos a empezar por lo que ya vimos. El efecto bystander por citoquinas antiinflamatorias o reguladoras. ¿Tá? El TGF-beta es importante porque además inhibe la respuesta inmunohumoral, pero después tiene otros mecanismos. Miren, los Treg pueden actuar por mecanismos parecidos a lo que hacen los NK, los natural killers. Por ejemplo, tirando perforinas y granzimas a células y matándolas por apoptosis. No es algo que uno se espera de un T regulador, pero lo hace. Mata por apoptosis. Por otro lado, este gran capítulo es el capítulo de la deprivación metabólica. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que yo les dije, el linfocito T regulador expresa fuertemente el CD25, que la compañera dijo bien claro, es el receptor es el receptor de la cadena alfa, es la cadena alfa el receptor de la interleuquina 2. Entonces, yo expreso fuertemente esto y lo que hago es atrapar toda la interleuquina 2 del medio. ¿Qué pasa con esto? Los linfocitos T efectores se quedan sin la interleuquina 2, que también les sirve para sobrevivir. No solo hacen eso, sino que casi por una doble maldad, el linfocito T regulador a esos propios linfocitos T efectores les impide producir su propia interleuquina 2.
porque los linfocitos T efectores también producen su interleuquina 2, la tiran al medio extracelular y por efecto autocrino la vuelven a ingerir ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Ellos también se lo impiden. ¿Tá? Entonces, estos quedan desprovistos de interleuquina 2 y se mueren. Y por otro lado, los linfocitos T reguladores expresan en su membrana esta enzima, es importante esta enzima, se llama CD39 y también es blanco terapéutico en algunos ensayos clínicos, en donde, ¿qué pasa? CD39 es una enzima que hidroliza el ATP a AMP. Entonces, hay enzimas o hay productos que son más proinflamatorios o antiinflamatorios. El ANTP es proinflamatorio, el AMP es antiinflamatorio. Entonces el linfocito T regulador, ¿qué hace? Genera metabolitos antiinflamatorios. ¿Tá? Entonces, esta es la parte de privación metabólica. Tiene tres componentes, este y este. Y acuérdenselos bien. Después viene la parte de modulación de la célula dendrítica. Entonces, ¿cómo hace el linfocito T para regular la célula dendrítica? Lo que hace es que, como expresa de manera constitutiva el CTLA4, la célula dendrítica va a unir su B7 a CTLA4, ¿tá? Y el linfocito T efector va a venir con su CD28 y no va a tener chance. Entonces la célula dendrítica es la que se va a transformar en una célula dendrítica reguladora, que en general el mecanismo conocido, hay muchos, el que yo les estoy mostrando acá, es la producción de IDO. IDO es una enzima que se llama indoelamina 2,3-deoxigenasa, que lo que hace es catabolizar, ¿tá? El triptofano a quinurenina. Y el triptofano es un aminoácido esencial para la vida celular y para la proliferación. Entonces, si este linfocito T no tiene triptófano para proliferar, se va a morir. Además, no tiene con quién interaccionar, se va a morir. ¿Tá? Entonces, todo lo que hace un linfocito T es para evitar que el linfocito T efector prolifere. Y por último, este mecanismo en donde expresan moléculas como LAG3 y FGL2, LAG3 es como muy similar a CD4 y en vez de, cuando se une a LMHC de clase 2, genera todos mecanismos donde produce o induce a la célula dendrítica a quedarse en un estado más inmaduro y más tolerogénico. ¿Tá? Entonces, uno, dos, este gran capítulo, ¿tá? Uno, dos, este y este. ¿Tá? Son cuatro cositas. Sí. La célula dendrítica no, la que hace con el triptofano es la enzima IDO, que lo degrada y lo cataliza a quinurenina. Entonces no tenés más aminoácidos esenciales para la proliferación de estos linfocitos T efectores. ¿Tá? La produce la célula dendrítica. Ahí va. Pasa de que producen otras cosas también. Entonces, en este momento ustedes ya saben que un linfocito T naive puede transformarse en un linfocito T efector, TH1, TH17, TH2, algún TH9, acá no está en el esquema. Ese linfocito T también se puede transformar en linfocitos T reguladores. eh, Ahí va. Que pueden o no tener el marcador FOXP3. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué depende que esto pase? ¿De qué depende? ¿Para qué lado agarro? ¿Qué camino? Ustedes ya saben que las citoquinas son muy determinantes para los linfocitos T efectores y ya vieron para la vía TH1, TH2 y TH17 lo necesario. Sin embargo, para los T reguladores, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un mismo linfocito T naive, y esto estoy hablando de los linfocitos T reguladores periféricos, porque se transforman en periferia, hay mucho TGF-beta y interleuquina 6, el linfocito va a optar por la vía TH17. Sin embargo, cuando tengo mucho TGF-beta sin interleuquina 6 en el medio, mi linfocito T se va a transformar en linfocito T regulador. ¿Tá? O sea que depende mucho de las citoquinas. Estas citoquinas son bien conocidas para la interacción entre lo que es TH17 y FOSP3, porque van a ver que hay un concepto importante que es la plasticidad funcional de los Treg. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí atiendan. Los Treg pueden cambiar de bando.
un día pueden ser efectores. Pero ¿qué les dije yo hoy? ¿Cuáles eran los más propensos a cambiarse? Los periféricos. Los tímicos podrían hacerlo, pero tienen que ser grandes estímulos inflamatorios, muy fuertes para que cambien. Sin embargo, los otros es un tema de cromatina, abierta, cerrada, que yo en realidad de TERREC puedo dar 5 clases, tengo que darlo condensado acá, por eso ya le digo, los teóricos son jerarquizaciones, ¿está? Entonces, para los que dan el seminario, no, perdón, el taller mañana de la regulación de la respuesta inmune, esta diapo es esencial porque se trata un poco de eso, ¿no? De la plasticidad entre lo que es las ex-FOSP3, que eran son TH17, que se transformaron, que venían de ser T reguladoras. ¿Y eso depende de qué? Bueno, justamente depende del estímulo. Si en el ambiente citoquímico hay más esto, se va a transformar en una célula T efectora. Sin embargo, él venía con la idea de ser regulador. Pero cuando hay en el ambiente más este tipo de moléculas expresadas, él se va a quedar siendo regulador, ¿tá? Entonces, esa plasticidad existe, está bien establecida. Los TH17 son los más cambiantes, pero las otras vías también podría haber un cambio. Dime. Está excelente tu pregunta. En parte sí podría inhibir FOSP3, pero lo que hace más es, por ejemplo, es ayudar a que se exprese el factor ROR gamma T, que es un factor indispensable para la generación de linfocitos TH17. ¿Está? Preguntó el compañero si la interleuquina 6 y la interleuquina 1 podrían inhibir a FOSP3 y yo le dije que en parte sí, pero que en parte también era porque porque la interleuquina 6 y la 1 hacen que se exprese ROR gamma T, que es el máster regulador de las TH17. Dos, TGF beta. Está. Sí, si tenés, o sea, para generar una TH17 tenés que tener TGF beta. Lo que más determina que esa TH17 es, o sea, cuando una ex FOXP3 se transforma en TH17, es la interleuquina 6 y la TGF beta. El tema es que cuando aparece la interleuquina 1, esta TH17 se transforma en una TH17 realmente patogénica. ¿Está? ¿Cómo? Claro, menos reguladora. Es realmente patogénica. Por ejemplo, sí, en cáncer se está viendo, pero las TH17 patogénicas son las células de la base inmunopatogénica de la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y eso se está viendo ahora, que son estas que están generadas dentro de un ambiente de interleuquina 1 beta. Bien, entonces, yo les decía hoy que la manipulación patológica por tumores o por patógenos que producen infecciones crónicas de los mecanismos de la regulación de la respuesta inmune son importantes porque, por ejemplo, esto lo van a ver en respuesta inmune antitumoral, pero sepan desde ya que un tumor es capaz de liberar quimioquinas que atraen Treg, que vivo, generar antígenos propios o parecidos a los propios para decir, no, yo soy normal, a mí no me ataquen. Entonces viene una célula dendrítica y dice, ah, mira, él es un antígeno propio, vamos a hacer Treg y vamos a protegerlo. También generan TGF beta, que como decía el compañero, se precisa para las respuestas más bien tolerogénicas, ¿tá? Y acuérdense que una vez que yo genero Treg específicos de antígeno, por efecto bystander, voy a suprimir otras células que sí son efectoras. ¿Bien? Bien, y así como para los Treg, y esta es la última parte del teórico, así como para los Treg tenemos una tolerancia necesaria, ¿cómo? Uh, Varía si es benigno, si es maligno, el tipo de tumor, el órgano en donde está, las características del hospedero. Esto es una diapo muy general, pero sí varía. Bien, entonces, preguntó si varían,
si la respuesta inmune antitumoral varía si el tumor es benigno o maligno, y yo le respondí eso que escucharon, que sí. Bien, la tolerancia central de los linfocitos B. Los linfocitos B también necesitan ser educados, digamos. ¿Por qué? En parte es para compensar al timo, porque yo les dije que el timo era casi perfecto, pero no perfecto. Entonces, hay linfocitos B que podrían ser autorreactivos si recibieran ayuda de los linfocitos T que salieron y son autorreactivos. Pero eso, póngale que eso no debería pasar. Entonces, lo que pasa así en la médula ósea, acuérdense que esto es B en médula ósea, aquellos linfocitos B inmaduros que reconocen el antígeno propio con avidez alta, les puede pasar dos cosas. O se mueren por apoptosis, chao, se eliminan, se van. En realidad son los invitan a irse del folículo y se mueren porque en el folículo es donde tienen todas las señales de supervivencia. Lo otro que puede pasar es que el sistema inmune les permita editar el receptor. Eso es como una segunda chance. Entonces, ¿qué va a pasar? La edición del receptor implica que otra vez se activen los genes RAG1 y RAG2. Entonces acá en esta parte van y vuelven. Ah, pues ya lo dieron para el otro parcial. Está, pero es eso, es linfopoiesis B. Reactivan los genes RAG1, RAG2. Ahí va a haber una nueva ronda de recombinación del BJ y esa nueva ronda de recombinación del BJ eh, va a hacer que se genere, porque eso se da en general en el locus de la cadena kappa. Hay veces que el linfocito B hace varias rondas y también se recombina la cadena lambda, pero eso creo yo que es menos frecuente. Entonces, una vez que se recombina la cadena BJ, se va a generar una nueva cadena ligera, por lo que el BCR va a ser nuevo, diferente. Entonces el sistema inmune lo prueba otra vez. ¿Tá? Si lo prueba otra vez y no reconoce con avidez alta, sale a la película y termina de madurar. ¿De acuerdo? Bien. Si el linfocito B en la médula reconoce el antígeno con avidez baja, el antígeno propio, bueno, ese linfocito B va a recibir señales de anergia. ¿Tá? O sea, la anergia es la inactivación funcional. Sale a la periferia, pero no funciona. Algunos discuten que los linfocitos B o T anérgicos puedan ser reactivados, otros dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, y después también la tolerancia central de los linfocitos B es imperfecta, van a salir linfocitos autorreactivos a la periferia. Fíjense que la edición del receptor es muy importante porque me había olvidado de preguntarles. ¿Alguno sabe qué pasa si hay defectos en la edición? ¿Qué podría pasar? Que haya mucho que. Sí, pero ¿qué se generan si el linfocito B no es, la médula ósea no es capaz de hacer que se reediten estos receptores? Se generan anticuerpos autorreactivos. Y los anticuerpos autorreactivos son la base de algunas enfermedades autoinmunes como el lupus. ¿Tá? Entonces, en el lupus justamente puede haber un defecto de edición del receptor. ¿Tá? Hay otras causas. Cuando yo digo eso, las enfermedades en general no son unicausales. Bueno, y la tolerancia de periférica, los linfocitos B responde a lo mismo, responde a que salen linfocitos B autoanticuerpos o linfocitos B autorreactivos, y aquí pasa algo parecido para los linfocitos T, menos esta parte, o sea, los linfocitos B que reconocen antígenos propios sin ayuda T, o sea, aquellos que son timo independientes, si reconocen antígenos propios, se van a morir por anergia o van a quedar deleteados funcionalmente. Perdón, van a quedar inactivados funcionalmente o van a morir por apoptosis. Hay veces que en vez de que pase la anergia o la deleción, pasa que se activan o se ponen en juego receptores inhibidores como el CD22 y el CD22 hace que se manden señales negativas y ese linfocito B se muere. Y eso pasa en los linfocitos B que reconocen antígenos propios pero con baja afinidad. ¿Tá? Esa sería la tolerancia periférica en las células B. Y después ustedes lo van a ver
A ver, por eso les decía que esto era una jerarquización. Los linfocitos reguladores B, los más conocidos, los más importantes, los más estudiados son los B10. Estos B10 lo que hacen es producir interleuquina 10, que yo les decía que es una citoquina reguladora, y esa citoquina reguladora lo que va a hacer es que va a inhibir la activación de una célula dendrítica, la va a volver tolerógena o reguladora, va a hacer que los macrófagos, en vez de ser patogénicos o M1, ahora se está dejando de llamar M1, M2, pero bueno, los M1 que son más patogénicos, que la interleuquina 10 lo que hace es transformarlos más en tipo M2, que son más reguladores, o si no, también inhibir la activación de un linfocito T helper. ¿Tá? Los linfocitos B reguladores los van a ver en el tema del seminario de inmunidad materno-fetal. ¿Tá? Por eso les digo, el seminario de inmunidad materno-fetal va a complementar esta parte del teórico que no podemos dar todo porque si no nos vamos a las mañana. Y bueno, y después es la segunda citoquina, que yo les decía hoy. La primera era la 2, la segunda es la 10, que nos interesaba que vean acá. La interleuquina 10 no es solamente producida por las células dendríticas reguladoras, es producida también por linfocitos T reguladores, por macrófagos, por linfocitos B reguladores, y es una citoquina que también tiene varias acciones, como por ejemplo inhibir la activación de los eosinófilos, inhibir la degranulación de los mastocitos. Vieron que es todo tendiente a calmar respuestas inmunes efectoras. También lo que hace la interleuquina 10 es reprogramar a una célula dendrítica, porque si esta interleuquina 10 es liberada por un Treg, lo que va a pasar es que la célula dendrítica la va a recibir y va a activar programas reguladores y entre esos programas reguladores implican, por ejemplo, la disminución de la expresión de moléculas de clase 2 y va, en vez de liberar interleuquina 12, va a liberar citoquinas como esta u otras antiinflamatorias. Entonces, acá hay una forma de ver de cómo una citoquina reguladora inhibe la vía TH1, porque me inhibe la producción de interleuquina 12 por una célula dendrítica. ¿Se acuerdan que las vías como que se inhiben unas entre ellas y es un equilibrio, ¿no? Eso lo vieron en mecanismos efectores celulares. Bien, y luego tenemos a las células dendríticas. Estas finalmente son las que van a decidir qué tipo de respuesta hay. Y acuérdense que la célula dendrítica va a tomar un antígeno y ese antígeno va a decidir presentarlo o de una manera tolerogénica o de una manera efectora o patogénica. ¿Tá? Patogénica no, efectora. En este caso se activa para ser efectora y en este caso se activa para ser tolerogénica. Entonces, las células dendríticas que son tolerogénicas tienen ciertas características, ¿tá? Por ejemplo, presentan pocos antígenos, presentan pocas moléculas de costimulación y producen o inducen la generación de linfocitos T reguladores. Y todo depende del antígeno y de la respuesta inmune innata a la que es sometida. ¿Tá? Entonces, la respuesta inmune innata ahí está guiando la respuesta inmune adaptativa. Que dice ahí donde. DC tolerógena, poco, poco o nada de presentación, no hay moléculas de coestimulación y producción y tampoco citoquinas inflamatorias. La tengo que cambiar, la tengo en francés a veces, pero bueno, de cuando defendí mi doctorado. Bueno, y después vamos a venir a ver los mecanismos de células dendríticas tolerogénicas. Entonces, las células dendríticas tolerogénicas también tienen mecanismos y algunos son parecidos a los linfocitos T reguladores. ¿Tá? Por ejemplo, la secreción de citoquinas antiinflamatorias o reguladoras que van a inhibir respuestas de otras células dendríticas que sí son proinflamatorias o de linfocitos T efectores y va a promover la formación de Treg o de células dendríticas tolerogénicas.
Interleuquina 10, TGF beta, etc. Por otro lado, se conoce que algunas producen ácido retinoico que hacen que se generen T reguladores. ¿Tá? Esto en el intestino es importante en algunas patologías como el Cook y el Crohn. Em, y luego tienen mecanismos, por ejemplo, de modulación también en el sentido de que empiezan a disminuir sus moléculas de MHC, ¿tá? Para poder presentar menos los antígenos, pero también aumentan ciertos receptores como PDL1 y PDL2 que van a ser receptores de CTLA4, entonces pueden interaccionar mejor con los linfocitos T reguladores. Y también pueden generar apoptosis en células efectoras. ¿Tá? Esos son un poco los mecanismos que utilizan. Y por último, estas células dendríticas, el generar células dendríticas tolerogénicas es importante porque de un punto de vista traslacional, es posible de un paciente a partir de sus PMC, que son las células periféricas mononucleares, generar a partir de monocitos, precursores CD14 monocíticos, generar con un cóctel de citoquinas células dendríticas tolerógenas porque las enfrentamos al antígeno, las cuales no queremos que el paciente responda, y luego las podemos volver a inyectar el paciente. Entonces, por eso les decía, en la regulación de la respuesta inmune, en general, tanto para los Treg, los Breg o las células dendríticas, no solo son marcadores de seguimientos de enfermedades a veces, sino que también son dianas terapéuticas. Entonces, ¿de dónde estudiar el tema de hoy? Lo de hoy, del teórico de hoy, los conceptos abordados en el taller de mañana, el libro Abas, capítulo tolerancia, y después el 26 de septiembre va a haber una clase de dudas que pueden preguntar lo que quieran. ¿Tá? En general, todos los teóricos se complementan de todo lo que yo estoy nombrando acá. ¿Tá? Por lo menos los míos. Bien. Y ahora los libero, el que quiere se puede ir. Y si no, los invito a... Esta pregunta fue en el parcial del... A ver, claro, de octubre del año pasado, creo. Entonces, a ver, ¿qué marcarían acá? ¿Qué marcarían acá? Acá unas compañeras o una compañera dice la B, otros dicen la B con la cara así. Ah, ¿por qué la B? Exacto. Ahora les digo a los del streaming. La compañera dice que en realidad las células dendríticas, los linfocitos T reguladores evitan la maduración de la célula dendrítica. Y es verdad, por varios mecanismos evitan la maduración. O sea, es verdad, perdón. Evitan la maduración, lo que es falso, entonces la opción incorrecta es la B. ¿Tá? Y después había un signo de pregunta en la A y liberan perforina y granzima induciendo apoptosis en otros linfocitos T. Eso es cierto, es un mecanismo conocido de los linfocitos T. ¿Tá? Bien. ¿Les queda claro esta pregunta? Sí. Bien. ¿Tienen alguna? Sí. ¿Perdón? Exacto. Por eso yo siempre digo, hay que leer el enunciado. ¿Tá? En general, las preguntas, la mayoría van a ser correctas, pedimos lo correcto. Algunas veces hay alguna incorrecta, ¿tá? Pero lean los enunciados, chiquilines, porque hay veces que se pueden perder de una opción por leer mal el enunciado. ¿Tá? Bien, ¿alguna pregunta de aquí? ¿No? Bueno, muy bien.